El tema de hoy es modelos de reconocimiento y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y para desarrollar este importante tema nos honra contar con la participación de la maestra Rosa María Olivero Sánchez, abogada maestra en Derecho y actualmente doctorante en Derechos Humanos por la Universidad de Guadalajara. Para dar inicio formal a estos trabajos, les compartimos algunos avisos para el mejor desarrollo de esta sesión. Les agradecemos mantener sus micrófonos en silencio durante la exposición a fin de favorecer una adecuada escucha y evitar interrupciones. Asimismo, les informamos que al concluir la ponencia se abrirá un espacio de preguntas y comentarios, los cuales ayudarán a enriquecer este espacio. De igual manera, les recordamos que el enlace para realizar el registro de participación estará disponible en el chat de la sesión. Finalmente, los invitamos a mantenerse participativos y a compartir sus aportaciones y reflexiones, ya que estas fortalecen y enriquecen este espacio de diálogo y aprendizaje colectivo. Para dar inicio formal a los trabajos de esta sesión, cedemos el uso de la voz al doctor Carlos Alberto Prieto, hoy presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. Muy buenos días, Alejandro Delgado. Muchas gracias por tu presentación. Ya como es costumbre, pero no por eso menos significativo, doy un caluroso saludo a la doctora Karen García Curiel, a quien siempre nos da mucho gusto ver, aunque sea en la virtualidad. Esperemos que pronto tengamos un encuentro por allá o por acá, pero tendríamos que tener alguna sorpresa en este seminario. Les saludo con mucho gusto, doctora. Al igual que envío un caluroso saludo a la doctora Pamela Lini Fernández Reyes, coordinadora del Cuerpo Académico Estado y Derechos Fundamentales de la Universidad Autónoma de Nayarit, y por supuesto a la maestra Rosa María Oliveros, quien nos va a compartir un muy importante tema, eh, el producto de sus avances de investigación en el doctorado de Derechos Humanos de la Universidad de Guadalajara. Y por supuesto a todo nuestro auditorio, todas, todos y todes los que nos escuchan a través de esta plataforma, pues, y de las, digamos, conexas que puedan estar en este espacio, pues les mandamos un caluroso saludo y nuestro agradecimiento por seguirnos en el desarrollo de este seminario permanente de derechos humanos que tenemos de forma sostenida, interinstitucional y creo yo muy fortalecido y cada vez con más alcances. El tema de ahora nos plantea los modelos de reconocimiento y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Bueno, este es un tema que nos lleva a replantearnos, en primer lugar, si el modelo adoptado ya hace un poco más de dos administraciones es suficiente. Estoy pensando en el sistema integral de protección de niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, donde a través de figuras, digamos, interadministrativas, se trata de llegar, digamos, a eficientar lo que de manera aislada las instituciones del Estado realizan en materia de reconocimiento, de protección y de promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes, que muchas veces no llega a ser efectivo en todos los rincones del país, hay que decirlo, ¿verdad? Tenemos en efecto pues, un sistema nacional en donde a través de este sistema nacional se aterrizan sendos acuerdos internacionales, estándares mínimos en materia de prevención, de procuración y de impartición de justicia, pero también en criterios administrativos que tienen incidencia directa sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y algo que también preocupa es la perspectiva que puedan tener las instituciones y también las formas, digamos, de eficientar lo que disponen las leyes generales en este país en materia de la participación de los niños, niñas y adolescentes como verdaderos sujetos de derechos humanos, no solo como sujetos pasivos en el que seguimos de manera, digamos, casi inamovible desde hace, digo yo, ya más de dos administraciones, pues dictando lo que deben ser los derechos de los niños, niñas y adolescentes, muchas veces sin consultarles
cuando se encuentran inmersos en procesos, digamos, de prevención, de procuración o de impartición, ¿verdad? Y esto se transpola a todas las áreas jurídicas que pudieran definir el goce, ejercicio, reconocimiento, disfrute de los derechos, ya sea en materia familiar, ya sea en materia educativa, en materia económica. Las políticas públicas, pues en efecto siguen sin tener los puntos de vista, los puntos de atención de estos sectores vulnerables y que deben ser prioridad para el Estado mexicano, ya lo decíamos en todos esos contextos en donde nuestra Constitución no los dice, nuestras leyes, los tratados internacionales y tal, pero creo yo que sigue la brecha enorme entre el ser y el deber ser de estas instituciones y lo que nos dictan nuestros sistemas jurídicos, tanto el nacional como el internacional, o bien los marcos jurídicos locales. Bueno, maestra, pues por todo eso creo yo que será de mucha luz lo que nos pueda compartir en este espacio y quedaremos muy atentos a todo lo que nos comparta. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Agradecemos profundamente las palabras y el mensaje que hoy nos comparte el doctor Carlos Alberto Prieto Godoy, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. Y para continuar con nuestro protocolo de apertura, ahora escucharemos el mensaje especial de la doctora Karen Dalina García Curiel, coordinadora del doctorado en Derechos Humanos del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días, Alejandro. Muy buenos días, doctor Prieto Godoy. Es un gusto para mí, como siempre, estar compartiendo en una sesión más de este seminario que, como bien lo señala, esperamos pronto poder compartirlo de manera presencial y tener algunos debates y reflexiones siempre en torno a temas vigentes de los derechos humanos. En nombre del doctor Dante Aro Reyes, rector del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara, y del doctor José de Jesús Chávez Cervantes, como siempre, les damos la más cordial bienvenida a todas y a todos los que se encuentran presentes o en la virtualidad en este seminario permanente de Derechos Humanos y Cultura de la Paz. Primero, agradecer, como siempre, doctor Prieto Godoy, por este espacio, por esta apertura, esta vinculación de acercar temas tan importantes, de habilitar los espacios para que nosotros podamos seguir debatiendo y reflexionando desde la academia a temas puntuales que tienen incidencia social. Asimismo, pues agradecer, aunque hoy no lo veo presente, pero sé que siempre está de la mano trabajando arduamente, al doctor Juan Miguel Salcedo, a la doctora Pamela Lili de Reyes de la Universidad Autónoma de Nayarit por los esfuerzos en consolidar este seminario. Agradecer también a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión, especialmente a los estudiantes que se encuentran presentes, y un reconocimiento particular y agradecimiento a la maestra Rosa María Olivero Sánchez, quien es alumna del doctorado en Derechos Humanos del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara, y quien en esta ocasión viene a hablarnos de un tema demasiado importante, demasiado vigente, que son los modelos de reconocimiento y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Un tema que está por demás mencionarlo, que pues abarca o desarrolla un grupo que se encuentra en situación de vulnerabilidad y que necesita una atención particular. Precisamente la maestra Olivero Sánchez, pues va a desarrollar un tema donde nos va a abarcar cuál ha sido la evolución de esos modelos de protección de las niñas, niños y adolescentes, cuál es o en qué consiste esa evolución que ha tenido y cómo actualmente ese modelo recae en una protección integral de estas personas como sujetos plenos de derechos, donde el Estado tiene que garantizarlos, y cómo podemos nosotros también aportar para ir consolidando esa protección integral que deberían de tener nuestras infancias. Sin más, regreso el uso de la voz, estimado Alejandro, para continuar con esta sesión del seminario. Muchísimas gracias y escuchamos. Agradecemos el mensaje de la doctora Karen Dalina García Curiel, coordinadora del doctorado en Derechos Humanos por el Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara. Y ahora nos complace presentar a la maestra Rosa María Olivero Sánchez, abogada y maestra en Derecho, quien actualmente cursa el doctorado en Derechos Humanos en el Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara.
Actualmente se desempeña en el área administrativa de educación continua del mismo centro universitario y de manera paralela colabora como profesora de asignatura virtual en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Asimismo, ha fortalecido su formación académica mediante una estancia de investigación en derechos humanos en la Universidad Carlos III de Madrid, experiencia que ha contribuido a enriquecer su perspectiva en esta materia. Su línea de investigación se enfoca en los derechos de niñas, niños y adolescentes, tema sobre el cual ha realizado diversas publicaciones académicas. De igual forma, ha participado como ponente en eventos nacionales e internacionales, compartiendo conocimientos y reflexiones en torno a los derechos humanos. Agradecemos su valiosa participación en este seminario permanente en Derechos Humanos y Cultura de la Paz. Maestra Rosa María Olivero Sánchez, sea usted cordialmente bienvenida y le cedemos el uso de la voz para el desarrollo de su exposición. Muy buenos días. Muchas gracias por la presentación. Antes que nada, buenos días o tardes, dependiendo el lugar en donde estén siguiendo la transmisión mediante las plataformas digitales de esta comisión. También pues agradecer a todas las personas que han estado participando para el desarrollo de este seminario permanente en Derechos Humanos y Cultura de Paz. Bien, pues como mencionaban, me encuentro estudiando el doctorado en Derechos Humanos en el Centro Universitario del Sur, en el cual estoy haciendo mi tesis doctoral en relación a los derechos de niñas, niños y adolescentes procreados mediante las técnicas de reproducción humana asistida. Y me estoy enfocando pues en el caso específico de filiación en el estado de Jalisco. Esta presentación que voy a estar abordando el día de hoy de modelos de reconocimiento y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes se deriva de uno de mis capítulos. ¿Por qué decidí abordar este tema? Porque es muy importante conocer lo que es esta fundamentación de los derechos de niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque nos permite entender, comprender, interpretar y aplicar sus derechos en los diferentes escenarios en los cuales se encuentren las infancias y las adolescencias. Bien, me gustaría iniciar con este bello pensamiento que muestra la humanidad de este Rousseau, que nos menciona: la risa de las niñas y los niños es una prueba de que están cubiertas sus necesidades físicas, mentales y emocionales. En ese sentido, el contenido temático que vamos a estar abordando en esta presentación es la introducción, el objetivo, modelo de negación de los derechos de niñas, niños y adolescentes, modelos de reconocimiento y protección. Aquí vamos a estar abordando lo que es el proteccionismo tradicional, el liberalismo y también una propuesta de un modelo que realmente proteja a niñas, niños y adolescentes, que hace el profesor Ignacio Campoy en su obra La Fundamentación de los Derechos Humanos. Y por ahí ya en las conclusiones también pues me voy a atrever a hacer una propuesta de cómo sería un modelo idóneo que garantice los derechos de niñas, niños y adolescentes. Bien, en ese sentido, el siglo XX se ha distinguido por la atención a los diferentes problemas que han estado suscitando en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes. Yo aquí me permito hacer una comparativa de la Declaración de Ginebra de 1924, Declaración de los Derechos del Niño de 1959, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, perdón. En el ámbito internacional se empiezan a reconocer sus derechos a partir de esta Declaración de Ginebra de 1924. De hecho, es considerada como uno de los textos más bellos de la historia. Entre sus aportaciones han permitido que se lleven a cabo diferentes reflexiones. ¿Por qué? Porque aquí se ve un avance ya desde un punto de vista jurídico. También se puede apreciar la protección especial que se brinda a niñas, niños y adolescentes. Pero
no se determinó quién eran consideradas niñas, niños y adolescentes. Se les consideran como objeto de protección y ayuda. Y también aquí en este mismo tratado se hacía mención de que la niña, pues más que nada, la niña y el niño deberían de ganarse la vida. Entonces estaba como impulsando a que las niñas y los niños pues se dedicaran al trabajo. Bien, posteriormente en esta Declaración de Derechos del Niño de 1959, aquí ya se recopiló lo que se había señalado en esta Declaración de Ginebra de 1924. Se eliminaron conceptos como el preparar a niñas y niños para ganarse la vida. También aquí ya se resalta la obligación de brindar amor y comprensión por parte de las personas progenitoras, y ya se considera a niñas y niños y adolescentes como un objeto de protección, y la ausencia de la madurez física y mental. Tanto en la Declaración de Ginebra de 1924 como en la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, a niñas y niños se les consideraba como objetos de protección. Aquí ya podemos ver reflejado este proteccionismo. Posteriormente, derivado a que los liberacionistas estuvieron denunciando la situación en la que se encontraban las niñas y los niños, fue que se decidió crear pues una convención que realmente garantizara estos derechos de las niñas, niños y adolescentes, y se les reconoce por primera vez como personas titulares de derechos, aunque por su edad les son reconocidos derechos ya específicos y gozan pues de una protección que es integral. Aquí ya sustituye la tradicional dinámica proteccionista y es pues un tratado vinculante. Aquí ya se da la supervisión. ¿Por qué se da la supervisión? Porque ya se crea un comité de los derechos del niño, que es quien va a estar vigilando que todos los estados que hayan ratificado la convención estén cumpliendo con lo que esté establecido, y también vigilando qué acciones y mecanismos se van a estar implementando para efectos de garantizar sus derechos. Bien, una vez abordada pues esta parte introductoria y resaltando más que nada estos tratados internacionales, ¿por qué? Porque ahora que estemos abordando el contenido, vamos a poder observar este debate teórico que se ha venido dando entre las teorías contemporáneas. En ese sentido, el objetivo de esta presentación es explicar los diferentes modelos de reconocimiento y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes a lo largo de la historia, desde una perspectiva jurídica filosófica hasta acercarse al tratamiento actual de los mismos. En ese sentido, pues la filosofía del derecho pues es una de las disciplinas más apropiadas para estimular la realidad de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Bien, aquí quiero hacer alusión a dos teorías que refiere McCormick de 1972, que en términos generales existen dos teorías contemporáneas que fundamentan los derechos humanos, pero estas teorías siempre han estado contrapuestas acerca de la naturaleza de los derechos. Y aquí tenemos lo que es la teoría de la voluntad, que es la capacidad de todas las personas de decidir y exigir el cumplimiento de sus derechos. Y por otro lado, vamos a tener lo que es la teoría del interés, que esta perspectiva sostiene que la función principal de un derecho es proteger y promover el bienestar y los intereses de una persona, independientemente si ésta es capaz de comprenderlos o exigirlos por sí misma. Entonces, estas dos teorías
siempre las vamos a estar observando que están ahora sí que en debate, contraponiéndose en los diferentes modelos de reconocimiento y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque la teoría de la voluntad y la teoría del interés son las principales teorías que han abonado a la cuestión de la fundamentación de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Bien, la primera apreciación que aquí podríamos abordar antes de iniciar con estos modelos de reconocimiento y protección es el modelo de la negación de los derechos humanos. Es muy importante remontarnos un poquito al contexto histórico. ¿Por qué? Porque es fundamental conocer ese pasado histórico para comprender el presente el presente de la realidad. Ya, acá me contrapé. El presente que estamos viviendo en relación a los derechos de niñas, niños y adolescentes y así poder construir lo que es un mejor futuro. Campoy retrata la situación de sumisión y desprotección en la que vivieron niñas, niños y adolescentes en la prehistoria hasta el siglo XVII, que es cuando ya inicia este modelo proteccionista. Bien, en este modelo de la negación de los derechos humanos, aquí Campoy aborda los pasajes de Platón y Aristóteles sobre la niña y el niño, que se centraban en atributos que faltaban poseer. Estos atributos los llamaban como atributos negativos, que era la debilidad física, incapacidad mental, y que estos atributos o características los iba a alcanzar en la edad adulta. Entre las relaciones que se daban entre padres e hijas e hijos, la relación entre los padres e hijos se caracterizan en esta época por la completa subordinación del hijo a la voluntad de su padre, tal y como marcaban lo que eran las leyes. Aquí se aprecian posiciones extremas en Platón y Aristóteles, donde expresaban que las niñas y los niños eran una propiedad que se sometían pues a la voluntad de terceras personas, que en este caso pues serían las personas progenitoras. Durante mucho tiempo se cometieron numerosas injusticias con las niñas y los niños, había infanticidios, abandonos por parte de las partes progenitoras. Aquí también, pues, el mejor interés del niño no existía en esta época de la prehistórica. Se apreciaba un absoluto desinterés hacia niñas, niños y adolescentes. Y el único interés que se podía apreciar era el verles como potencial de ciudadanas y ciudadanos ejemplares. También aquí, pues, cabe resaltar que la niña siempre estaba en desventaja. ¿Por qué? Porque la niña vivía sometida a su progenitor como si fuera una persona que no tuviera la mayoría de edad de manera permanente. Bien. Y aquí, desde el siglo XVII hasta la actualidad, sigue predominando el modelo proteccionista. Campoy lo define en dos fases. El modelo proteccionista tradicional, que este modelo proteccionista tradicional fungió hasta antes de la Convención de los Derechos del Niño de 1989. Este modelo encontramos sus inicios en Locke. Bien, como les mencionaba, los inicios de este modelo los encontramos en Locke, un
que los aborda desde el liberalismo clásico, en donde define la concepción de niñas y niños, la cual estaba basado en una concepción de la niña y el niño como ser indefenso e imperfecto e incapaz. Lo definía como una persona que no tenía autonomía, que no podía ejercer esa libre determinación de elegir qué es lo que a ellas y a ellos les hacía bien, de tomar sus propias decisiones para poder construir su proyecto de vida. Y entre estas relaciones entre los padres con las hijas y los hijos, las madres y los padres como personas capacitadas pues deben de adoptar las medidas de protección sin necesidad de atender a los deseos o opiniones de la niña y el niño. No se les tomaba en consideración a niñas, niños y adolescentes para tomar ciertas decisiones. Locke se centró mucho en el tema de la educación, de ir educando a la niña y el niño hasta llegar a la edad adulta y ahora sí alcanzar esta perfección para que pueda tener esta autonomía, esta libre decisión de ir construyendo sus planes de vida, tomar sus propias decisiones. Pero mientras llegaba a la edad adulta, terceras personas eran quienes decidían por ellas y por ellos. Este modelo proteccionista renovado ahora sí que les otorgaba sus derechos, se les reconocía derechos a niñas, niños y adolescentes. Pero ¿qué pasaba ahí? Las niñas y los niños no podían ejercer estos derechos. Estos derechos los debían de ejercer terceras personas. Posteriormente, como ya lo había mencionado, derivado de estas denuncias que estuvieron realizando los liberacionistas al ver en las condiciones que estaban viviendo niñas, niños y adolescentes, este modelo fue un gran factor para que el modelo proteccionista tradicional se fuera también renovando. Y aquí, pues, este modelo tradicional veían el mejor interés de la niña como la clave de actuar para conseguir el mejor interés para la niña y el niño, aunque en realidad la voluntad de terceras personas, principalmente, pues la de la madre y el padre, dirigen completamente su vida y pueden quedar el interés sacrificado frente a otros intereses. Entonces aquí el mejor interés lo seguían decidiendo las personas progenitoras, terceras personas. Aquí la voluntad de la niña y el niño de ejercer autonomía o querer ejercer sus derechos por sí mismos, pues no era posible. Solamente a través de las personas adultas que eran las que decidían qué era lo más apropiado o lo mejor para estas niñas, niños y adolescentes. No se les pues tomaba en cuenta, estaban sometidas y sometidos en un adoctrinamiento y en donde pues las personas progenitoras pues veían que era lo más idóneo o lo más adecuado o apropiado para ir guiando a sus hijas e hijos hasta la edad adulta, donde ya puedan convertirse en, pues, en titulares de derechos en los cuales puedan ejercerlos de manera autónoma sin que ya tengan que intervenir sus progenitores. En este modelo proteccionista tradicional, pues el Estado pues deja la protección de niñas y niños a las personas progenitoras. Aquí el Estado pues no interviene, como lo vamos a ver en el modelo del proteccionismo renovado, donde ya hay una supervisión.
Entonces, este modelo proteccionista renovado surge derivado de todas estas denuncias que se estuvieron realizando sobre la situación en que niñas, niños y adolescentes se encontraban. Aquí ya se les reconoce como titulares de derechos. Pero en este modelo proteccionista renovado, la concepción de la niña y el niño se hace hincapié en la idea de que no todas las niñas y los niños tienen las mismas características cognitivas y que por lo tanto para conocer el nivel de su desarrollo se les debe atender pues de manera concreta. Aquí ya sí, en cada caso en específico se les debe dar lo que es la atención requerida tanto por las personas progenitoras como por el Estado, que aquí ya interviene, ya hay una supervisión, como les mencionaba anteriormente, tenemos un comité de los derechos del niño que es el que está vigilando que el Estado mexicano, en nuestro caso, esté cumpliendo con las obligaciones que estuvo adquiriendo. En relación entre padres e hijos, pues aquí ya las personas progenitoras son quienes pues deben de tomar las decisiones pertinentes en la última instancia, pero que deben de tratar de averiguar cuál sería la voluntad de la niña o el niño para poder tomar esa decisión, que es la que más le puede favorecer. Pero aún así, las niñas y los niños pues no pueden ejercer aún del todo esta voluntad de decidir qué es lo más adecuado para ellas y para ellos. Obviamente sí se les toma en consideración, sí se les toma en cuenta cuál es esta voluntad o qué es lo que ellos consideran que es lo más apropiado para tener un desarrollo óptimo. Entonces, de igual manera, aunque sí se dio este tránsito, pues se sigue apreciando que aún hay pues un sometimiento en relación a las decisiones que tomen o a estos puntos de vista que den niñas, niños y adolescentes. Aquí en estas relaciones entre padres con sus hijas y sus hijos, la persona progenitora debe de actuar como una guía, ir guiando a la niña y al niño en las diferentes decisiones que decidan tomar. Yo siempre saco a colación casos sencillos de nuestra vida cotidiana, que si las personas progenitoras deciden elaborar lo que es el menú de los alimentos que van a estar consumiendo, lo que es en el transcurso de la semana, pues también aquí le tomen en consideración a la niña y el niño, ya que si la niña o el niño decide que desea comer papas fritas, pues también aquí ya corresponde a las personas progenitoras estarles orientando, mejor comentarles que no es un alimento idóneo, que no puede ser contraproducente para su salud, pero igual pueden prepararles papas de una manera distinta que a lo mejor pueda ser nutritiva, pero siempre explicarle a la niña y al niño el por qué se está tomando esa decisión, orientarle, no solamente decirle, no te puedo preparar, a lo mejor no te puedo dar esas papas fritas, ¿por qué no? Pero sino darle una justificación, una explicación y el estarle orientando y guiando. ¿Para qué? Para que no se vaya a poner en riesgo su integridad física. En este modelo tenemos como el mejor interés. Se establece la necesidad de actuar además de que su opinión ha de ser ya valorada en función de su edad y madurez por terceras personas que estén capacitadas y que tomarán las decisiones por la protección de su interés superior.
aquí es también lo que mencionaban, que ya se les tome en consideración su opinión en las diferentes decisiones que se tomen donde se vean involucradas e involucrados, y que valdría mucho la pena conocer nuestra realidad social, o en esta realidad si realmente se está tomando en cuenta su opinión. ¿Para qué? Para que se les garantice realmente este interés superior que establece lo que es también la Convención sobre los Derechos del Niño. En días pasados estuve apreciando varias notas periodistas donde se aprecia cómo separan a una niña de su mamá. Al parecer estaban como en un festival escolar cuando llegan el progenitor con sus abogados por la niña. La niña estaba renuente a irse con su papá y les comentaba que ella no quería que la separaran de su mamá. ¿Por qué? Porque su papá estaba haciendo ciertos tocamientos. Entonces, ya aquí me quedo, ¿cómo el juzgador o qué criterio tomó en consideración para otorgar la custodia al padre cuando estaba abusando sexualmente de la niña? Entonces ya también ahí no se veían condiciones apropiadas como para separar a la niña de su mamá. O sea, no pensaban en cómo le estaban afectando emocionalmente, porque a la niña la llevaban prácticamente a la fuerza. Fue un tema muy sonado, desconozco en sí cómo haya estado el litigio, pero lo que sí pude apreciar, pues en las diferentes notas de Piedras Negras, me parece que fue en Piedras Negras, Coahuila, cómo otras autoridades estuvieron manifestándose al respecto. Entonces, aquí ya centrándolo a este mejor interés y al ver este caso de la realidad, pues sí deja mucho que desear. En realidad, se está tomando en cuenta su opinión, donde ella decide con su mamá. El juzgador en realidad vio por su mejor interés al otorgar la custodia a la persona progenitora. Creo que no fue más allá. Bien. Entonces, derivado de este modelo proteccionista renovado, desde que entró en vigor la convención, pues se ha suscitado un rico e interesante debate doctrinal entre pues las teorías del interés y la teoría de la voluntad. Aquí McCormick es uno de los autores que rechaza esta teoría de la voluntad, pero también voy a abordar otro autor que él está a favor de la teoría del interés. Ya posterior yo también estaré emitiendo cuál es mi postura hacia estas teorías que han creado tanta controversia o debate entre los autores contemporáneos, y ya abriremos al debate para ver qué postura toman también las personas que están siguiendo esta transmisión. Por ejemplo, para McCormick, rechazó abiertamente la teoría de la voluntad, que defiende los derechos de los niños como un poder de elección y que favoreció una postura alineada con la teoría del interés y que entiende los derechos como la protección de necesidades y beneficios fundamentales. Aquí McCormick se
se inclinó por la teoría del interés. ¿Por qué? Porque él mencionaba que esta teoría de la voluntad deja desprotegidas y desprotegidos a las niñas, pues más que nada los derechos de las niñas y los niños de la primera infancia. Mencionaba que las personas bebés pues no podrían estar exigiendo el derecho a una alimentación, como el derecho a la educación, en sí, a todo lo necesario para subsistir. Y se inclinó por la teoría del interés, porque sostiene que la función fundamental de los derechos de las personas progenitoras es ver por estos intereses o bienes básicos de una persona, independientemente si tiene la capacidad de decisión o no. Por otro lado, en este debate teórico, el profesor Ignacio Campoy defiende una postura centrada más en la voluntad y en la autonomía individual como fundamento principal de los derechos. Él defiende que la voluntad y el libre desarrollo de la personalidad es el límite directo al ejercicio de los derechos y decisiones de terceras personas, como las madres y los padres. Aquí también Ignacio Campoy defendía de que obviamente pues las hijas y los hijos tenían la obligación de respetar a las personas progenitoras, pero que este desarrollo de la personalidad limitaba a los derechos de las personas progenitoras. Y hacía mención Campoy en su postura que no está de acuerdo con la teoría del interés, porque ya como se ha estado apreciando a lo largo de la historia, este interés es insuficiente o riesgoso, ya que el mejor interés se ha estado utilizando como un pretexto para justificar la postura paternalistas y adultocéntricas, donde terceras personas deciden qué es lo más idóneo para las personas que no tienen la mayoría de edad, en lugar de respetar sus propias elecciones. Otro de los modelos que ya les estaba mencionando, que es este modelo liberacionista que surge entre los años 60, 70, donde surge más que nada de manera espontánea, de acuerdo a la realidad que se estaba viviendo con las niñas y los niños anglosajones. Se veían situaciones deplorables con las niñas y los niños, y al hacer estas denuncias fue como el proteccionismo se renovó y ya entra en vigor lo que es la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. Este modelo liberacionista define a la niña y al niño como personas dotadas de cualidades y capacidades. Y entre las relaciones entre padres con hijas e hijos propone la superación de las tradicionales relaciones de poseer dentro de la familia. La pretensión de este modelo es liberar a la niña y al niño, que se les reconozcan sus derechos como se les reconoce lo que son a las personas adultas. Y mencionan estos liberacionistas que nadie mejor que las infancias y adolescencias pueden ver por su protección si les garantiza las medidas adecuadas para hacerlo. Aquí este modelo sí
pues tuvo una trascendencia muy importante porque fue un factor para la transición o la renovación de este modelo proteccionista, pero dejar al niño y a la niña a la deriva no es lo más apropiado. Encontrar, pues ahora sí que un punto medio donde pues se le esté brindando esta protección y que se le esté tomando en consideración en todas las decisiones que se tomen en relación a sus intereses, es la complejidad que se está viviendo pues en nuestra realidad actual, llegar a este punto medio de donde no tener sometida y sometido a la niña y al niño, pero por este lado los liberacionistas dicen hay que liberarlo, hay que liberar a niñas y niños, pero también dejarlos a la deriva. No considero que sea, desde mi perspectiva, considero que no es lo más idóneo. Aquí el profesor Ignacio Campoy también nos propone un adecuado sistema de reconocimiento y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Lo que estuve observando en su obra, a lo que se puede apreciar y a la realidad que estamos viviendo, pues no tenemos un modelo que realmente garantice y proteja los derechos de niñas, niños y adolescentes. Considero que se debe de ir, que debe de estar evolucionando para estar atendiendo lo que son las diferentes problemáticas que se están viviendo con las infancias y adolescencias. Aquí nos comparte su propuesta, la cual se centra en el respeto de la auténtica voluntad de niñas, niños y adolescentes, en que realmente se respete esta voluntad de niñas y niños al momento de ejercer sus derechos. Y también otro aspecto que resalta, que es la vinculatoriedad jurídica para el ejercicio de los diferentes derechos. Campoy aquí sostiene que es el propio niño quien debe ejercer sus derechos cuando se demuestre que ya tiene la suficiente razón e información y experiencia para ejercitarlos. Para el caso contrario, la persona adulta es quien va a estar determinando cuál es la decisión que cree que la niña o el niño podrían tomar. En cuanto a las relaciones paterno-filiales, que eran los que les mencionaba, aquí Campoy proponía que libre desarrollo de la personalidad iba a poner como límite a los derechos de las personas progenitoras. Y ya como parte de estas conclusiones, de acuerdo al abordaje de estos modelos de reconocimiento y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, comparto la opinión del profesor Ignacio Campoy de proponer un modelo que realmente reconozca y proteja los derechos de niñas, niños y adolescentes. De acuerdo a mi postura, considero que ambas teorías, tanto la de la voluntad como la del interés, obviamente no me voy a inclinar por una de las dos, para mi parecer deberían de complementarse, que dependiendo en la situación que se encuentren las niñas y los niños, sería la mejor implementar pues la que mejor proteja. Siempre saco a colación mi tema de investigación para dar un ejemplo de cómo podrían aplicarse o complementarse más que nada estas teorías,
Por ejemplo, mi tema de investigación, que es sobre los derechos de niñas y niños que son procreados mediante técnicas de reproducción humana asistida, yo me estoy centrando en el tema de filiación. ¿Por qué? Porque con el reconocimiento de los derechos a formar una familia, a decidir el número de hijas e hijos que se desean procrear, al derecho de acceder a los beneficios de las ciencias, las personas que no pueden procrear, ya sea por infertilidad o incapacidad, están acudiendo a las técnicas de reproducción humana asistida. Pero derivado de ello, se están derivando problemáticas jurídicas que están vulnerando los derechos de niñas, niños y adolescentes. En los casos, cuando se acuden a las técnicas de reproducción humana asistida heterólogas, que hay una persona donante, cuando acuden las personas progenitoras al registro civil a registrar el nacimiento de las niñas y los niños, pues les es negado debido a que la legislación no ha sido actualizada y el oficial del registro civil hace mención de que no puede dejar de inaplicar su legislación, y ello ocasiona a que las niñas, a que las personas progenitoras acudan al juicio de amparo. Un juicio de amparo tarda en resolverse 3, 6, 7 meses, si el caso no está tan complejo, pero es lo mínimo. Hay casos que tardan más en resolverse. Entonces, todo están pues sin identidad. El acta de nacimiento es quien garantiza este derecho a la identidad, y la identidad pues les abre la puerta para acceder a sus demás derechos. Entonces, en este caso que yo estoy mencionando, que estoy hablando de los derechos de la primera infancia, pues aquí aplica perfecto la teoría del interés, porque por la edad o por el estado en el cual se encuentra un bebé, pues no va a poder acudir a un juicio de amparo, ¿verdad? En cambio, abordando el mismo tema, a las niñas y niños que son procreados mediante estas técnicas de reproducción humana asistida heterólogas, pues no les dan a conocer pues la verdad, su derecho a la verdad biológica, a conocer este origen genético. Entonces, aquí ya aplicaría lo que es la teoría de la voluntad. ¿Por qué? Porque la niña y el niño, pues, pueden decidir en qué momento ellas y ellos deciden conocer su origen biológico, porque deben de esperar hasta que tengan la mayoría de edad. Entonces, si aquí se complementa esta teoría de la voluntad también con ver cuál es su mejor interés, y si su mejor interés para ellas es el conocer este origen biológico, pues se les debería de reconocer. Entonces, este es pues un claro ejemplo de cómo podrían estas dos teorías complementarse para fortalecer o estar construyendo pues un modelo de reconocimiento y protección más robusto, que atienda pues las realidades sociales que se están viviendo. ¿Por qué? Porque la sociedad está evolucionando, está en constante evolución, y los modelos de reconocimiento y protección pareciera que están estáticos, como si no evolucionaran. Bueno, pues por su amable atención, muchas gracias, y pues también invitarles a escuchar sus reflexiones. Aquí ya se mostraron dos posturas entre la teoría del interés y la teoría de la voluntad. También sería interesante escuchar por cuál
posturas se podrían inclinar? ¿Cuál protegería mejor los derechos de niñas, niños y adolescentes? Agradecemos a la maestra Rosa María Olivero Sánchez por compartir con nosotros sus conocimientos, experiencias y valiosas reflexiones durante esta sesión del Seminario Permanente en Derechos Humanos y Cultura de la Paz. Y bueno, con el propósito de enriquecer el diálogo y la construcción colectiva de ideas, abrimos un espacio para preguntas, comentarios o reflexiones relacionadas con el tema expuesto. Quienes deseen participar pueden hacerlo a través de nuestro chat o utilizando la función de mano virtual. De igual manera, les recordamos que el enlace de participación está disponible en el chat para quienes aún no hayan completado su participación. Si me permite, maestra, le comparto un comentario que nos hacen llegar en nuestro chat. Rosa Isela Lepe Aguilar menciona, dice, desde mi perspectiva, la capacidad para decidir qué es lo mejor para uno mismo no aparece de forma automática, sino que se desarrolla con la edad y la madurez. Por eso considero que aunque todas las personas tienen derechos, no siempre están en condiciones de ejercerlos plenamente. En el caso de niños y adolescentes, es necesario encontrar un equilibrio entre respetar su autonomía creciente y garantizar la protección de su bienestar. Ese es un comentario que nos hacen llegar, maestra, en nuestro chat virtual. También nos hacen llegar la siguiente pregunta. Dice, en un contexto donde las niñas, niños y adolescentes se enfrentan desafíos cada vez más complejos, como la violencia, la desigualdad y los riesgos asociados al entorno digital, ¿cuáles considera que son las principales acciones que deben impulsar las instituciones, las familias y la sociedad para garantizar una protección efectiva a sus derechos? Buenas tardes, maestra. Creo que nuestra ponente se desconectó. Bueno, vamos a esperar unos minutos para que vuelva a conectarse. Les recordamos que el registro de asistencia está en el chat para que puedan hacer su registro. En esta sesión abordamos temas muy importantes sobre la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, una temática de gran relevancia para comprender cómo han evolucionado los mecanismos jurídicos, sociales e institucionales destinados a garantizar el bienestar y, por supuesto, el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia. Hoy tuvimos la participación de la maestra Rosa María Olivero Sánchez, especialista en derechos humanos e investigadora en temas relacionados con los derechos de niñas, niños y adolescentes, quien nos compartió sus conocimientos y reflexiones desde una perspectiva académica y práctica. Por supuesto, queremos invitarlos en este espacio a que nos compartan sus conocimientos, sus experiencias y sus valiosas reflexiones durante esta sesión. Pueden hacerlo a través de nuestro chat virtual. Vamos a dar lectura, por supuesto, a la constancia de participación. La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, la Universidad de Guadalajara, el Doctorado en Derechos Humanos CUSUR y el Cuerpo Académico Estado de Derechos Fundamentales otorga la presente constancia a la maestra Rosa María Olivero Sánchez por haber dictado la conferencia Modelos de Reconocimiento y Protección a los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes dentro del Seminario Permanente en Derechos Humanos y Cultura de la Paz, realizado de manera virtual el 3 de junio de 2026. Y bueno, a nombre de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la maestra Rosa María Olivero Sánchez
por su destacada participación en esta sesión del Seminario Permanente en Derechos Humanos y Cultura de la Paz, así por compartir sus conocimientos, sus experiencias y sus perspectivas sobre un tema de gran relevancia para nuestra sociedad. De igual forma, agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en esta actividad. Su interés y participación hacen posible la consolidación de esos espacios de análisis, aprendizaje y construcción de una cultura de respeto a los derechos humanos. Doctora Karen Dalina García Curiel, ¿desea dar un mensaje para finalizar esta sesión? Muchas gracias, Alejandro. Solamente agradecer a las personas que se encuentran en esta sesión aún conectados y los esperamos hasta una próxima oportunidad en una sesión más del seminario permanente. Muchísimas gracias y que tengan buena tarde. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañaron en esta sesión. Los invitamos a continuar participando en las próximas sesiones de este seminario permanente, donde seguiremos abordando temas de actualidad e interés académico y social. Y bueno, no habiendo más asuntos que tratar, damos por concluida la presente sesión. A nombre de las instituciones organizadoras, les agradecemos su asistencia y les deseamos una excelente tarde. Hasta pronto.